hemos matado, adulterado y enterrado al placer, porque supuestamente el placer debiera ser lo más importante en la vida del hombre. De hecho, esto dicen algunos filósofos, que para el ser humano lo fundamental es acercarse al placer y huir del dolor. Pero esto no es cierto, esto es mentira. Porque en esta sociedad en la que vivimos, y yo tengo experiencia de ello, como cualquier ser humano, y si no que cada uno lo revise y lo estudie, en nuestra sociedad lo que abunda fundamentalmente es el dolor. En mi experiencia personal empecé a trabajar a los 14 años, en un trabajo que detestaba, trabajando muchísimas horas y en unas condiciones penosas. Y esto es porque decidí no estudiar. Bueno, más que decidir es que en mi casa hacía falta el dinero, pero en fin, tampoco yo es que me quedara frustrado porque no estudié. Pero amigos míos sí que estudiaron y se sacaron su carrera universitaria y estudiaron derecho y ejercieron, pero lo que ellos me transmiten también es dolor, dolor de estudiar, de aprobar exámenes, de estar constantemente leyéndose leyes para estar actualizados, de estrés por este o aquel caso. O sea, las personas, por ejemplo, que son abogados o que tienen trabajos intelectuales, si bien económicamente están mejor remunerados, a nivel de placer no disfrutan más que una persona que esté trabajando en la cuestión manual. Es más, yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo intelectual durante 3 años. Pues bien, me lo dejé y volví a un trabajo manual, al que realizo ahora mismo, trabajar en la naturaleza de palmerero. Porque me di cuenta que me da más placer. Hoy en día, los trabajos que en nuestra sociedad se cotizan más, se valoran más, se pagan más, son los trabajos que producen más dolor. Los trabajos intelectuales, donde la mente se cansa, se llena de pensamientos, de problemas, de circunstancias. Este tipo de trabajos provoca dolor porque el cerebro no puede procesar tanta información. Sin embargo, los trabajos relacionados con el medio ambiente, con la jardinería, con estar en contacto con la naturaleza, producen mucha más satisfacción. Por lo menos es mi experiencia personal. Ya que por otra parte, también he dedicado muchas horas de mi vida a leer porque me gustaba pues la psicología, la filosofía, las ciencias sociales, y he leído bastante y al final me he dado cuenta que la intelectualidad produce un gran dolor existencial. En mí lo ha producido hasta tal punto que he decidido dejar de leer y de estudiar, porque el intelecto es fruto de dolor. Al contrario de lo que dicen algunos filósofos, que el conocimiento es placer. Jamás el conocimiento es placer. Pero es que esto ya se lleva repitiendo desde Platón. Lo que ocurre es que nuestra sociedad está toda sumergida en la filosofía de Platón y Aristóteles. De hecho, no tenemos otras referencias en la antigua Grecia. No tenemos referencias de los filósofos del placer como Aristipo o Areta de Cirene. No tenemos. No conservamos nada de estos autores. Todo lo más conservamos, ni de Demócrito tampoco, que buscaba mucho el placer. Todo lo demás conservamos alguna cosa de Epicuro, y Epicuro ya estaba influido por el intelectualismo de la filosofía a la hora de abordar el placer. Hablaba de un placer inteligente. Y esto ya es desvirtuar el placer. Pues bien, como estamos tan sumergidos en lo que es el tema del conocimiento, es esto lo que arrastra a la humanidad, el conocer.
el conocer y que esto es fruto de placer, el conocer, el conquistar, el ganar, el tener, el arte, o sea, cosas ajenas al placer. Si realmente queremos aumentar el placer en nuestras vidas, tenemos que ir al placer directamente. Tenemos que ir a él. Todos sabemos cuándo sentimos placer y cuándo sentimos dolor. Y sabemos por las vidas de los filósofos más ilustres, los filósofos que hoy estudian nuestros hijos en los institutos, estoy hablando de Voltaire, de Rousseau, de Hume, de Kant, de Hegel, de Schopenhauer, de Nietzsche, de Carlos Marx, todos estos filósofos que son los que más conocemos hoy, los que más estudian, todos estos filósofos eran gente profundamente amargada, triste y cabreados. Todos. Pero desde el Voltaire, Hume, que estaban siempre deprimidos, y ellos mismos los escriben, hasta Marx y Nietzsche, leyendo su correspondencia. Son gente atormentada psicológicamente y que esto le afectó físicamente. O sea, Marx estaba tan atormentado que dejó morir de hambre y frío a sus hijos y no le importó. Estaba tan obsesionado con el conocimiento que descuidó su salud y la de su mujer, y murieron los dos a temprana edad por su descuido. Nietzsche se inflaba a drogas para poder soportar su angustia existencial. Él mismo lo confiesa en sus cartas. El conocimiento es dolor. El conocimiento es sufrimiento y angustia. Simplemente porque el conocimiento, le vamos a llamar, por ejemplo, razón. La razón es una parte del ser humano. Es una parte del ser humano. Y si queremos ampliar un poco más el conocimiento, podemos decir, bueno, razón y curiosidad, ¿vale? Con curiosidad y la razón vamos adquiriendo conocimiento, porque vamos curioseando y vamos mezclando unos pensamientos con otros y vamos creando conceptos nuevos, ¿vale? Pongamos que el conocimiento se basa fundamentalmente de la curiosidad y la razón. Pues bien, resulta que la razón y la curiosidad son solamente unas 2 unidades de placer entre muchísimas más unidades. Yo he encontrado en mí hasta 25 unidades. Y esto lo explico en un libro que dejo abajo en la descripción. Ahí dejo el enlace y lo tenéis en formato digital o papel, si lo queréis, el libro. En digital solamente por 2 euros. O sea que no gano yo mucho en esto. O sea, no gano nada. Pero eso ya os digo, en formato digital lo tenéis en 2 euros en Amazon. Bien, pues resulta que el problema en el tema del placer y el dolor es que hemos confundido el todo con la parte. Verdaderamente, la curiosidad, el razonar, da placer. Yo lo he experimentado. Pero, dedicarnos solo y exclusivamente a razonar y a curiosear, que es lo que han hecho los filósofos a lo largo de la vida, esto es una demencia, acaban todos locos por eso. Porque de lo que se trata no es de poner la parte como el todo, sino que sea el todo lo que va iluminando las partes. El todo no tiene que ser el conocimiento, ni la razón, ni la curiosidad, no. El todo tiene que ser el placer, es decir, todos sabemos lo que es placer y lo que es dolor. Pues entonces, no se trata de razonar cómo conseguir placer, porque luego hay un filósofo que se llama Epicuro, que ya estaba contaminado por la filosofía platónica y aristotélica.
Y entonces él empieza a razonar y razonar a ver cómo conseguir el placer. Y luego Schopenhauer, cómo conseguir el placer. Y Nietzsche, cómo conseguir el placer. Pero claro, si tú empiezas a razonar y a curiosear y a investigar para conseguir el placer, te vas a alejar de él rotundamente. Porque el placer no está en la razón ni en el conocimiento. El placer es algo que se percibe directamente. Y el placer está compuesto por muchas partes, por muchas unidades de placer. Ya digo que lo explico en el libro abajo en el enlace. Entonces el placer tiene que ser lo absoluto, lo que guíe nuestras vidas y alejarnos del dolor. Pero es que nuestra sociedad, influidos por estos filósofos, ya partiendo de Platón y Aristóteles, ha renegado del placer y ha transformado el placer en una cosa que se llama felicidad, que no tiene nada que ver con el placer. Y para que lo entendáis, por ejemplo, un deportista de élite que se dedique a jugar al tenis, él dice que es muy feliz haciendo lo que hace. Pero si vamos al placer objetivo que esta persona obtiene, tanto en intensidad como en duración, veremos que esa felicidad le aleja profundamente del placer. El que conozca deportistas de élite sabrá que tiene que llevar una vida extrema en todo. Extrema en todo para alcanzar solamente un objetivo, ganar, ser el primero, el número uno, subir al podio. Bueno, pues para esto tienen que hacer montones de sacrificios, de entrenamientos duros, se producen infinidad de lesiones, o sea, es un sacrificio, un esfuerzo, un trabajo tremendo. Son muchas horas sin ningún placer. Es una adicción. La adicción por entrenar, por competir, por ir más arriba. Es una adicción. Y en la adicción no hay placer. Si medimos todas las horas, todos los días, todos los momentos que un deportista tiene de placer, en comparación con los momentos que tiene de dolor, veremos que el dolor abunda muchísimo más. Claro, luego llega arriba al podio, levanta la copa, ese momento de levantar la copa, ese momento de estar en el podio y ser aplaudido por miles, millones de personas a través de los medios de comunicación, ese instante de placer es muy intenso, estamos de acuerdo, pero que son 15, 20 minutos, una hora. ¿Vale la pena sacrificar años y años de esfuerzo, trabajo, sacrificio, de negación de uno mismo, con dolor, con lesiones, para alcanzar el placer de unos minutos? Yo creo que no. Pero vamos, para los deportistas sí. Entonces por esto han tenido que cambiar la denominación del placer y le llaman al placer, le llaman felicidad. Pero esto ya desde Aristóteles, en su libro Ética Nicómaco. El placer es algo grande, algo que tiene que ver con la grandeza, con los valores absolutos, con el trabajo, con el esfuerzo, con el sacrificio. La felicidad. Lo han transformado. O sea, relacionan placer y felicidad. Mejor dicho, enmascaran, matan al placer y le ponen el nombre de la felicidad. Y esto es una aberración, porque nuestra guía debiera ser el placer. Que sea el placer el que nos guíe en todo. Esto puede parecer una aberración. Dice, bueno, pero ¿cómo nos vamos a dejar llevar por las apetencias? Vamos a ver. La apetencia no necesariamente es placer, porque te puede apetecer tomar droga o emborracharte, y esto sabemos que no da placer, porque las drogas en principio dan una sensación de bienestar,
pero luego la sensación es de dolor y de adicción y de dependencia y de problemas de salud. Entonces, lo que tenemos que coger es el placer en su conjunto. O sea, todo aquello que nos dé placer ahora y que el placer vaya aumentando día tras día y que el placer lleve a más placer y que el placer no lleve a dolor. O sea, ver el placer de una forma global, no de una forma puntual. Y los placeres puntuales que luego signifiquen una vida de dolor, eliminarlos, ya sean drogas o ya sea ganar la competición más grande del mundo. Porque es ganar una copa que a lo mejor la ganas, a lo mejor no la ganas, pero esforzarte para ello y ganar la copa en un momento puntual implica muchísimo dolor para llegar ahí. Por lo tanto, eso hay que eliminarlo. Y ver los placeres que pueden ser cotidianos, intensos y que perduren en el tiempo. Es así de sencillo. Pues es mi opinión y mi experiencia personal. Buenas tardes y buena suerte.